Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo de la hora que me esté viendo, me presento. Soy Mora Martínez Adolfo Ángel y les caigo una exposición de los tipos de investigación. Empecemos con la investigación pura. En ocasiones esa investigación tiene un objetivo de ampliar el campo de los conocimientos o de mejorar la comprensión de un cierto o varios fenómenos. Este tipo de investigación se conoce como investigación pura, teniendo básicamente lo básico o fundamental. La característica de una investigación pura es la que la investigación pura tiene una serie de características que convienen conocer, que estas nos permitirán hacer uso de estas, que sería entre estas el buscar incrementar nuestro conocimiento ante el ámbito teórico y no práctico, dejando esto de lado otras cosas que cómo se puede aplicar. Este tipo de investigación es una de las que nos enseñan que es mayor profundidad en la universidad, el motivo que esta permite que alumnos puedan tener una base sobre la que desarrollar otras materias en el futuro. Es como todo tipo de ciencia, es refutable, es decir, susceptible a la crítica, pero también es replicable, por lo que uno o varios investigadores pueden estar usando el mismo método y posiblemente lleguen a la misma conclusión. Es eminentemente teórica y es por eso que es útil, porque para conocer los fenómenos que no necesitan una aplicación práctica, o sea, fórmula, medición, terreno, volumen, masa, no requiere nada de eso. Algunas de las ventajas es que son adquisición de nuevos conocimientos. La investigación pura puede dar por resultado un nuevo conocimiento en cierta área. Puras son extremadamente útiles para ampliar el acervo de conocimientos en distintas disciplinas, y la investigación pura contribuye a la base de la investigación aplicada. Algunas desventajas serían los resultados de investigación pura tienen pocas o ninguna implementación práctica inmediata, posiblemente sean tardadas. La investigación pura no tiene plazo escritos, por lo que, como dije antes, se puede tardar muchos años, meses, en concluir este tipo de investigaciones. Y que este tipo de investigación no resuelve ningún problema en específico. No busca el implementar una solución, solamente da un vistazo al cierto tema que se quiere hablar. Un ejemplo sería que queremos conocer la capacidad de reacción de los animales ante un desastre natural, y que podemos comprobar que el conocimiento que obtengamos no tiene ninguna aplicación práctica inmediata. Sin embargo, en el futuro se puede predecir esta reacción y tomar las medidas oportunas para evitar males mayores. La investigación aplicada, por tanto, permite solucionar problemas reales. Además, se apoya en la investigación básica para conseguirlo. Esta le aporta los conocimientos teóricos necesarios para resolver problemas o mejorar la calidad de vida, o simplemente crear nuevas mejoras ante estas mismas. La característica de la investigación aplicada es resolver situaciones que se presenten en la realidad. Por eso ese enfoque claro, analizar y estudiar dichos problemas para encontrar soluciones. Una vez que se encuentran las respuestas, se puede aplicar en situaciones similares. Por este motivo, se puede ser duplicada por otros investigadores para sus propias investigaciones. Su fin es crear nuevo conocimiento que mejore la vida de las personas, los procesos productivos de las personas y de las empresas, o la prestación de servicios públicos y privados. Sus ventajas serían que tiene una aplicación inmediata desde el momento que se determina. Puede ser fundamental y técnica, así que
Si te dicen no, es que es imposible, le enseñas lo que hiciste para poder solucionar esto. El método que usaste puede ser de vez teórico, experimental o una mezcla de ambos, que da para que ésta pueda ser tomada en cuenta. Su desventaja es que se lleva a cabo generalmente en base a una gran escala. Son grandes proyectos. Se lleva a cabo por una empresa en particular, pero el problema que se enfrentan a ellos simplemente se aíslan en un solo área. Puede que se aíslen en un área o varias, pero pues simplemente es la organización en la que estamos trabajando. El ejemplo que sería es que queremos crear un nuevo proceso productivo para fabricar un tipo de caramelo. Conocemos los diferentes aspectos químicos del proceso, en parte gracias a la investigación básica. Veamos, pues esas serían las fases que compondrían la investigación aplicada. El proceso de investigación es similar a la loca como es la correccional, la documental o experimental. Un problema inicial a resolver, un marco teórico que aporta la investigación básica, una aplicación de un proceso determinado para mejorar la fabricación, así como, por último, unos resultados que permiten saber si el caramelo ha sido exitoso o por el contrario ha sido un fracaso. La investigación cualitativa. La investigación cualitativa es la que apunta a las cualidades. Muchos afirman que su base es la lingüística y la semiótica, siendo sus metodologías las entrevistas, las observaciones, la compilación de opciones y un gran etc. Y pues estas también se dividen en que es la predilecta en las ciencias sociales, donde no se usan números ni cantidades exactas para las que se quieren llegar a resolver esto. La característica de estas serían que tiene una percepción holística. Esto es que considera un fenómeno como un todo. No se suele probar teorías o hipótesis, en principalmente un método de generar teorías e hipótesis. En general no permite un análisis estadístico. Se puede incorporar hallazgos, pero que no se hayan previsto. Alguna de sus ventajas es que la investigación cualitativa no requiere un plan diseñado escrito. Puede salir natural o puede salir de forma natural o puede salir de forma espontánea. Los investigadores obtienen datos más detallados porque estos se centran en el contexto y el significado social de los individuos o de un grupo. Permite una mayor libertad de expresión para los entrevistados y para los entrevistadores. Claro, hay que tener un límite para que los entrevistadores no toquen fibras sensibles ante los entrevistados. El administrar que se puede gestionar cuando los encuestados pueden intervenir, por lo que pueden debatir con los participantes usando los elementos como fotos, videos o audios. Puedes obtener el punto de vista de personas dispersas geográficamente. No importa si uno es de otro lado del continente mexicano, o también puede ser del continente argentino, chileno. Ese es mi punto de mira. Una investigación puede ser online. Se reduce el costo de enviar y aplicar un estudio cualitativo en forma física y que esta sea más rápida y como dije antes, muy rápida y se pueda tomar información a la primera.
Pero estas tienen sus desventajas, que no se puede generalizar la población en general, porque si no se estaría cayendo en un estereotipo de que no, es que cierta parte de Coatzacoalcos es pobre porque pues es mucho mándalo, no le alcanza nada, no sé, una aplicación así. Constituye un reto en la aplicación de estos métodos estadísticos. Y pues la calidad de investigación online depende de una gran medida de las habilidades individuales del investigador o de investigadores. Es difícil de mantener el rigor en el proceso. El rigor es lo que el investigador, es la fuerza del investigador de estar leyendo, de estar preguntando, de estar obteniendo respuestas, o sea, teniendo el feedback. El ejemplo de eso sería que una televisora quiere aumentar el rating de su canal, por lo que se realizó una investigación cualitativa para averiguar cuál era la mejor forma de lograrlo. Para el proceso identificaron que a través de las redes sociales las personas que eran más promotoras del canal y las invitaron a responder una encuesta con preguntas que le permitiría obtener la información necesaria, por la que preguntas serían: ¿cuáles son los programas que ves con mayor frecuencia en nuestro canal? ¿Qué tipo de contenido crees que le hace falta a nuestro canal? ¿Qué programas sacarías de nuestra programación? ¿Qué tipo de programas te gustaría ver en otro canal o así en nuestro canal? ¿Por qué prefieres ver nuestro canal antes que el de la competencia? Al final la televisora puede determinar a través de este proceso el canal tenía más opciones de programas para jóvenes y no para niños, que eran los que más pasaban más tiempo en el televisor o televisión. Con los comentarios recolectados a través de la investigación, pudieron notar qué le faltaba y qué podían ofrecer para captar al público infantil o juvenil. La investigación cuantitativa de por sí utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación o comprobar hipótesis establecidas previamente, y estas confían en la medición numérica, el conteo y el frecuentemente uso de las estadísticas. Y toda esta información se obtendrá de nuestra población o de la población que se quiera investigar. La característica es que la concepción lineal de la investigación es a través de una estrategia dedúctica, comprensión explicativa y predicativa de la realidad, bajo una concepción que puede ser objetiva, unitaria, estadística y reduccionista. La teoría es que el elemento fundamental de la investigación es social, le aporta su origen, su marco y un fin, y su fin para esto. La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscarse la certeza del mismo. Su ventaja sería que se ofrece sería la fiabilidad, objetividad y comparabilidad. El procesamiento rápido de grandes cantidades de datos, coste de tiempo y económico bajo, realización sencilla, localizar las causas de los problemas. Sus desventajas serían que las conclusiones que se obtienen suelen ser bastante generales, y es probable que algunos de los problemas complejos y sus causas no se reconozcan de manera exhaustiva. Además, la individualidad es lo de los encuestados no se suele tomar en consideración debido a la estructura estandarizada de la investigación que se opta.
Las preguntas cerradas no dejan lugar a las respuestas elaboradas y complejas o sugerencias de mejora, por lo cual debe planificarse bien qué método de investigación es adecuado para el campo de la aplicación en cuestión. El ejemplo sería que una investigación sobre el crecimiento económico, el PIB de un país y el nivel de desempleo que ésta tiene, que se quiere saber qué relación hay entre ambas variables. Además, los estudios previos muestran una posible correlación inversa entre ambas variables. Por lo que aquí tenemos una flecha que indica cuál sería el proceso para averiguar esto. Y en primer lugar nos preguntamos si existe una relación entre las variables y el desempleo del PIB y los desempleados. Luego se plantea la metodología teniendo en cuenta otros trabajos que estos pueden tener y elaborar. Después se realizan los cálculos de la regresión de sus indicadores. Y por lo último se interpreta, y en este ejemplo concluimos que existe, pero que no es intensa, no es muy grande el nivel de desempleo con el crecimiento económico del país. La investigación diagnóstica. La investigación diagnóstica es un tipo de estudio cuya principal prioridad es analizar una situación determinada de forma exhaustiva. Este tipo de investigación busca identificar qué factores intervienen en un escenario dado, cuáles son sus características y cuáles son sus implicaciones ante el ámbito de un individuo o de una población. La característica de esta es que son áreas de las ciencias sociales y que busca ser insaciable, son búsqueda insaciable del saber, del conocimiento. Sus ventajas serían que a través de la investigación diagnóstica se logra un conocimiento cierto y probado que lleva a una mejor comprensión de la realidad, pues esto a su metodología, la cual se caracteriza por estar bien estructurada, incluyendo un análisis riguroso de los datos que se recolectan y que se utilizan los instrumentos validados. Estas son propiedades que son de gran ventaja de investigación diagnóstica, y gracias a su rigurosidad, que es un tipo de investigación elegido en los estudios médicos y de epidemiológicos, es decir, estudios sobre epidemias y enfermedades. Sus desventajas serían que para desarrollar estos estudios es necesario conocer un método científico a profundidad, que sus etapas, la corrección de la formulación del problema y el análisis de los datos. Todos estos factores hacen que la investigación diagnóstica sea un procedimiento poco accesible a la población en general, por lo que representa una mayor debilidad, ya que no todos pueden aplicarla, que en conclusión requiere una metodología específica para poder llevarla a cabo. El ejemplo sería el análisis de las características de una población, que sería la edad, sexo, síntomas afectadas por una enfermedad de una región, y esta es la que busca analizar la característica de la población, que puede ser un ejemplo de investigación. La investigación descriptiva es para describir la realidad de las situaciones, eventos personales, grupos o económicos o comunidades que estén abordando y que se pretendan analizar. En ese tipo de investigación la cuestión es que no va mucho más allá del nivel descriptivo, ya que esa consiste en plantear lo más relevante de un hecho o una situación concreta,
Esta establece relaciones entre los factores, actores y variables que se pueden identificar en el entorno. Un ejemplo sería el conocer la característica de un lugar ambiental, político o social. Las características de estas son que no procede la manipulación del fenómeno, eso es observativo. La investigación no es experimental, por lo que no se requieren, como he dicho antes, manipular o agregar otro elemento ante estos, que puede ser un proceso de acuerdo a un sistema y es organizado. Es que la ventaja de estos son muy baratos, fáciles de diseñar y ejecutar, fácilmente replicables. Caracterizan la frecuencia y la distribución de la enfermedad o fenómeno en estudio con respecto a diferentes variables. Puerta de entrada que facilita la realización del estudio analíticos, utilidades para valorar la repercusión de las enfermedades, remitentes, identidades de diferentes variables que pueden guardar relación en estas con los estudios. Útiles en la planificación y administración de la sanitización, que el conocimiento de la demanda de servicios de salud de los servicios sanitarios. Su desventaja sería que no se formulan bien las preguntas y que es posible que las respuestas no sean del todo confiables. Hecho de dificultad de la realización de estas investigaciones creíbles. Los tipos de variables que permiten esto de estudios es que son descriptivos, imposibilitan la visualización de las causas y efectos del suceso. Los datos obtenidos al realizar esto pueden ser recolectados de forma aleatoria e imposibilitan la obtención de datos válidos que representan toda la población. Un ejemplo sería que queremos estudiar un grupo de alumnos y que sus notas en determinadas asignaturas, por lo que se busca una implementación de estos y que podemos solucionar a través de estos 4 pasos. La investigación explicativa. Esta se trata de un tipo de investigación cuantitativa que responde a las causas de los elementos y fenómenos. Esta se descubre el por qué y el para qué. Se revelan las causas, se revelan efectos a partir de la explicación del fenómeno, y que establece una relación en la causa y efecto. Y esto sería la explicación. Eso sería una explicación más extendida del fenómeno. La característica es que son su objetivo es realizar una aproximación de tipo exploratorio, que busca emitir conclusiones determinadas sobre un asunto sin no conocer un poco más a fondo, y eso suele el punto de partida de otras como la aplicada, que se utiliza métodos cuantitativos. Aunque estas sean adoptables, aunque se adolecen ante cierto objetivo, y estos se utilizan métodos comparativos para las causas que se quieran investigar y las principales inconvenientes que tienen que ver con la visión cualitativa. Su ventaja es que gracias a esto es que el investigador puede seleccionar los sujetos que harán parte de su estudio y qué procesos deben coincidir. Usualmente las investigaciones explicativas pueden volverse
a utilizar si se resulta necesario. Permite identificar el o los motivos por los cuales por los diferentes sucesos que suceden, valga la redundancia, como las modificaciones en las reglas o métodos existenciales. Su desventaja es que existe la posibilidad de que surjan coincidencias en los sucesos y que en algunos casos es posible identificar cuáles son las causas y los efectos de un evento, pero puede resultar difícil establecer cuál variable es una y cuál es otra. Este sería un ejemplo que sería que queremos el aproximarnos el estudio del emprendimiento rural, y pues aquí tenemos el resultado. ¿Cómo sería para resolver esto? La investigación documental, que es un tipo de estudio de preguntas que utiliza el documentos oficiales y personales como fuentes de información. Es decir, son palabras de otras personas, pero que se deben dar su crédito. Y que dichos documentos pueden ser de variados tipos, que son impresos, electrónicos o gráficos. La característica es que permite una recogida metódica de información que puede tomar varias información y lo puede acoplar en un marco teórico, y que se puede destacar como limitación importante de las anteriores, que sería la recolección y el meterlo en el marco teórico, y la limitación de estas ante la población. Su ventaja es que sería sencillo, sería la sencillez, la velocidad y el ahorro de tiempo ante la situación que estemos. Y su desventaja sería el sesgos y la falta de documentación que podríamos implementar en nuestra investigación, en nuestros trabajos. La investigación documental de por sí ese es un ejemplo que queremos conocer, que se ha publicado sobre el teletrabajo, que sería un método de negocio. Y pues aquí podemos ver cómo sería el método para resolver esto. Y la investigación de campo, que este es un proceso sistemático basado en una estrategia de relación, tratamiento y análisis de la presentación de datos, que se basa en una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación. La característica es que se obtiene los datos de las llamadas de fuentes primarias, por lo que la información proviene de la recopilación de forma directa, personal, inclusive de recopilación de forma directa y personal. Es muy útil para obtener opciones de los implicados o afectados de la situación, y que tienen el inconveniente de la subjetividad del investigador. Este problema se puede minimizar utilizando un muestreo aleatorio, y que el coste a veces supone recopilar información se puede ser elevado. Sin embargo, se puede minimizar eligiendo el tamaño adecuado de la muestra. Sus ventajas serían que gracias a esto la mayoría de los casos de información es tomada de un lugar donde naturalmente ocurren los hechos, y además permite que el investigador obtenga un mayor grado de entendimiento ante la situación que se desea estudiar. Sus desventajas serían que este tipo de investigación tiene que ver con muchos altos costos económicos, y que el tiempo que se necesita para lograr una buena cantidad de datos se necesita observar e encuestar a varias personas durante algunos días, por lo que es tardado. El ejemplo sería ese artículo que se encontró ante las
la zoonosis del SARS-CoV-2. La investigación experimental, que es un proceso sistemático a una aproximación científica de la investigación en la cual el investigador manipula a una o varias variables y que la controla y puede medir a cualquier cambio en otras variables, por lo que esta no puede tener una consistencia en una relación de casualidad. La característica de estas es que se pueden alterar varias veces. Se pueden alterar para llegar a un resultado que se conforme ante el estudio. Por otro lado, pues también existe que es una serie de variables que se tienen que tener en control, y las asignaciones se deben ser aleatorias, y que además los grupos deben ser iguales. De esta forma pues, se pueden ver las diferencias que provoca el propio experimento. Sus ventajas serían que permiten que investigadores incorporen y utilicen muchas variables, que tengan el control casi total de estas, que se puede utilizar en numerosos campos y muy diversos de las carreras y de profesiones. Este tipo de estudios puede permitirnos obtener grandes resultados que pueden comprender fácilmente las relaciones entre las variables mismas. Su desventaja sería que este tipo de investigación debe saberse que son muy caras y que pueden llevarnos mucho tiempo, y que en ocasiones los resultados no son reales, pues la manipulación de las variables es muy excesivo, para que se tenga que coincidir con el supuestos artificiales resultados. Muchas ocasiones puede que esa investigación no sea factible, y que estas son expuestas a verse afectadas por errores. Este sería un ejemplo de una investigación experimental. Lo puedo leer un poco más detallado. En la investigación no experimental, que es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, por lo que esta es solamente observar el fenómeno tal y como se dan en su contexto natural, para que después se pueda analizar. La característica de esta es que son la mayoría de estudios que se basan en un suceso que ocurrieron anteriormente y se analizan posteriormente. Este tipo no se realizan experimentos controlados por razones de la ética o moral, que no se crean muestras de estudio. Las muestras, al contrario, que las muestras ya existen y se desenvuelven en su medio. El investigador no interviene directamente, solamente es un observador. Este método estudia los fenómenos exactamente como ocurrirán y siempre ocurrieron. Su ventaja es que son muy flexibles durante el proceso de investigación, se conoce la causa por la que sucede, y el investigador puede definir las características del grupo de estudio. Su desventaja sería que los grupos no son representativos de toda la población, solamente es una fracción. Se pueden presentar errores en la metodología, por lo que provoca sesgos. El ejemplo sería de estos. Estos son algunos ejemplos de investigación no experimental. La investigación transversal es que esta no pretende medir cambios en el fenómeno que se estudia, sino que solo se realiza la medición del fenómeno en un momento dado. Las características es que son rápidas de ejecutar, más económicos en que otros estudios. Se puede observar diferentes variables momentáneas. Se puede comparar entre diferentes muestras y diferentes periodos de tiempo específicos. Su ventaja sería que permite el estudio de varias variables resultados.
poco tiempo de ejecución del estudio, la presentación de un menor coste económico, un buen control de la selección de sujetos y realizar un análisis descriptivo. Su desventaja es que existen muchísimas limitaciones para interpretar asociaciones, que no se puede determinar la causa, que es imposible predecir si existe casualidad entre variables, y que no se pueden realizar pronósticos fiables, o que impide el medir objetivamente riesgo. Y esos serían algunos ejemplos de investigación transversal. La investigación longitudinal, que es el estudio muy largo de tiempo, que se puede llegar entre días, semanas o meses hasta años, para identificar y medir el cambio que representa un fenómeno del sujeto de estudio. La característica de este, que consiste en observar un mismo grupo de individuos durante un largo periodo de tiempo, que capten diferentes intraindividuales, grupos que no existe homogéneamente, tiene enorme rigor científico y cuenta con pocos errores estadísticos. Entre otros estos, que serían los psicológicos, que establecen patrones de conducta, las relaciones entre los comportamientos tempranos y los tardíos, un diseño largo de tiempo, y que es acumular números de la mayor variables. Su ventaja sería que la investigación se utiliza excepcionalmente debido a su capacidad para identificar y relacionarse con los eventos, y que esta se hace mediante una cronología. Sus desventajas serían es que este tipo de estudios son muy tardados, y pues la información, ya cuando la información se obtiene y sucede un cambio, esa información ya no sirve. Y aquí son unos ejemplos de investigación longitudinal. Aquí tenemos unas cartografías, por si gusta checar, donde tomamos todas estas palabras de investigación. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte.